¿Alguna vez has sentido que por más que te esfuerzas, las cosas no cambian? ¿Que oras, suplicas, esperas, pero el cielo parece estar en silencio? Tal vez estás enfrentando una situación que te sobrepasa. Una pérdida, una traición, un diagnóstico inesperado, o simplemente una etapa donde todo parece oscuro y sin sentido. Tal vez ya agotaste tus fuerzas, ya pediste, ya lloraste, y aún así no ves la salida. Pero hoy quiero hacerte una pregunta diferente. ¿Y si el problema no es lo que estás viviendo, sino cómo lo estás enfrentando? ¿Y si la respuesta que tanto buscas no está en lo visible, sino en lo invisible? ¿Y si hay una fuerza que puede cambiar tu realidad desde lo más profundo? Una fuerza que no depende de lo que tienes, sino de en quien confías. La Biblia nos habla de esa fuerza. Una fuerza que mueve montañas, que abre mares, que resucita sueños. Una fuerza que no siempre se ve, pero que lo transforma todo. Estoy hablando de la fe. Jesús lo dijo claramente en Mateo 17:20. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. Nada. Sí, nada. Pero entonces, ¿por qué sentimos que nuestra fe a veces no es suficiente? ¿Por qué oramos y seguimos esperando? Porque la verdadera fe no es ausencia de lucha. Es persistencia en medio del silencio. Es confiar cuando todo parece perdido. Es creer cuando las circunstancias gritan lo contrario. La fe no es una fórmula mágica. No es un botón que presionamos para que Dios actúe como queremos. Es un acto profundo de rendición, de entrega total, de decir: Dios, no entiendo, pero confío en ti. Y cuando hacemos eso, algo cambia. Tal vez no lo veas de inmediato, pero en lo invisible, en lo espiritual, se está moviendo algo poderoso. ¿Quieres pruebas? Mira a Noé. Construyó un arca sin una sola señal de lluvia, porque creyó en la promesa de Dios. Mira a Moisés. Levantó su vara y el mar se abrió, porque confió en el poder divino. Mira a Abraham. Esperó años por un hijo, y aún en su vejez, siguió creyendo. Mira a Job. Lo perdió todo, pero nunca perdió su fe. Y Dios lo restauró en maneras que jamás imaginó. Estas no son historias de cuentos antiguos. Son testimonios vivos, reales, de lo que sucede cuando una persona decide confiar plenamente en Dios. Jesús, en Marcos 11:24, lo vuelve a decir: por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y se les concederá. ¿Te das cuenta? La fe es lo que convierte en nuestras oraciones en respuestas. Es lo que transforma nuestras lágrimas en esperanza. Es lo que toma nuestro dolor y lo convierte en testimonio. Pero también es cierto que la fe será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, donde parecerá que Dios no está. Habrá días en los que tu corazón dudará, en los que te preguntarás si todo esto vale la pena. Y ahí es donde la verdadera fe crece. Porque la fe no se forja en la comodidad, sino en la prueba. No nace en los días soleados, sino en medio de la tormenta. Tal vez hoy te estás preguntando: ¿tengo suficiente fe? ¿Puede Dios obrar en mi vida? Y quiero que sepas algo. No necesitas una fe gigante. Solo necesitas una fe genuina, aunque sea pequeña. Pequeña como un grano de mostaza. Porque no se trata del tamaño de tu fe. Se trata del tamaño de tu Dios. Dios no te está pidiendo que entiendas todo. Te está pidiendo que confíes, que le entregues tu corazón, tus cargas, tus dudas, tus heridas, y dejes que Él haga lo que solo Él puede hacer. Hoy, este vídeo no es una coincidencia. Si estás aquí, es porque Dios quería hablarte. Quería recordarte que aún no ha terminado contigo, que Él sigue teniendo el control, que tu historia no ha llegado a su final. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir podría cambiar tu manera de ver la vida, tu manera de ver a Dios, y tu manera de verte a ti mismo. Antes de continuar, quiero pedirte algo sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que lo necesite. Porque tal vez, a través de ti, otra vida también puede ser transformada. La Biblia nos muestra que la fe no es un lujo para unos pocos. Es una herencia para todos los que deciden creer. Y esa fe ya está en ti. Solo necesitas ser activada.
Así que abre tu corazón, porque lo que estás a punto de vivir puede ser el primer paso hacia el milagro que has estado esperando. ¿Sientes que has perdido el control de todo? ¿Te preguntas si aún hay esperanza para ti? Hoy quiero decirte algo que puede cambiar tu vida por completo. Sí, puedes, pero no porque tengas toda la fuerza, todas las respuestas o todo resuelto, sino porque no se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién depositas esa fe. Cuando decides confiar en Dios, no estás confiando en un deseo o una ilusión. Estás confiando en el único que tiene el poder de hacer posible lo imposible. Y a medida que nos adentramos en el poder transformador de la fe, te invito a abrir tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser el punto de giro que tanto has estado esperando. Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. No mañana, no en otro momento, sino comenzando desde hoy. Tal como lo hizo con tantos antes que tú, Él sigue siendo el mismo Dios de milagros, promesas cumplidas y transformación real. Pero hay una clave que no podemos ignorar. Si deseas ver la fe verdaderamente obrar, la oración debe ser tu fundamento. La fe y la oración no caminan separadas, porque es a través de la oración que entras en la presencia de Dios, te conectas con su corazón y recibes fuerzas cuando ya no las tienes. Sé que no siempre es fácil. La rutina, las responsabilidades, las distracciones del día a día pueden alejarnos de ese momento íntimo con Dios. Por eso quiero presentarte algo especial. Mi devocional en formato de libro digital llamado 31 devocionales para meditar en la palabra. Este devocional fue creado para ti, para ayudarte a superar las distracciones, establecer una práctica de oración constante y fortalecer tu fe cada día. Imagina tu vida transformada por un diálogo continuo con Dios, recibiendo paz, dirección y propósito desde el primer momento del día. Si estás listo para ese cambio, te invito a descargar el devocional en el link del primer comentario fijado. Haz clic ahora y da ese primer paso hacia una vida espiritual más profunda y llena de propósito. Ahora, volvamos a lo más importante. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, la primera transformación ocurre en nuestro interior. Nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos con los ojos del miedo, de la duda o del dolor. Comenzamos a ver con los ojos de la fe. Y es ahí donde todo empieza a cambiar. La fe no depende de lo que ves, ni de lo que sientes. La fe te permite ver más allá de lo visible. Cuando entregas tus cargas a Dios, Él no solo toma el control, sino que te capacita para ver lo que Él ve. Para confiar cuando todo se ve perdido. Para caminar cuando todo dice que te detengas. La Biblia está llena de historias de transformación por medio de la fe. Y una de las más impactantes es la de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación. Pero había un detalle. Abraham y su esposa Sara eran ancianos, y ella era estéril. A los ojos humanos, la promesa de Dios parecía absurda. Pero Abraham creyó. Romanos 4:21 dice que él estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Y esa fe lo cambió todo. No solo cumplió Dios su promesa, sino que abrió un camino de bendición que continúa hasta hoy. Ese es el poder de la fe. No se basa en lo que puedes hacer tú, sino en lo que Dios puede hacer por ti. No se rinde ante lo imposible, lo desafía. Y cuando confiamos en Él, también somos transformados en el proceso. Mira el caso de José. Dios le dio sueños de grandeza, pero antes de que esos sueños se cumplieran, José fue traicionado, vendido como esclavo, y pasó años en prisión injustamente. Todo parecía indicar que esos sueños jamás se cumplirían. Pero José no dejó de confiar. Y en el momento perfecto, Dios lo levantó y lo puso como gobernador de Egipto, el segundo hombre más poderoso del imperio. Dios no solo cumplió la promesa, lo formó, lo preparó, lo fortaleció. La fe no solo cambia las circunstancias, te cambia a ti. Te enseña a depender, a soltar el control, a confiar incluso cuando todo parece ir en dirección contraria. Y muchas veces, la fe no se manifiesta con resultados inmediatos, sino con perseverancia. Sí, habrá silencios. Sí, habrá momentos donde no veas nada. Pero ahí es donde la fe crece más fuerte. En Isaías 55:8-9, Dios nos dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes,
ni sus caminos son los míos. Así como el cielo está por encima de la tierra, así son mis caminos más altos que los de ustedes. Tal vez no entiendas el proceso, tal vez no veas lo que Dios está haciendo, pero puedes confiar en que Él sí sabe a dónde te lleva. Abraham no sabía cómo tendría un hijo. José no sabía cómo saldría de la prisión. Tú no necesitas saber el cómo. Solo necesitas creer en el quién. Quizás hoy estás en un momento difícil. Quizás estás enfrentando problemas que parecen insuperables. En tu salud, en tus finanzas, en tus relaciones o incluso en tu fe. Pero hay esperanza. Y está más cerca de lo que imaginas. La fe no significa que todo será fácil. Pero sí significa que nunca estarás solo. Y que Dios, en su tiempo perfecto, hará más de lo que puedas imaginar. Así que no te vayas aún. Lo que viene al final de este vídeo puede ser exactamente lo que Dios quiere decirte hoy. Y recuerda, haz clic en el primer comentario fijado para descargar tu devocional y comenzar este nuevo camino de fe y oración. Porque tu historia no termina aquí. Tu transformación apenas comienza. Y si te dijera que lo mismo que Dios hizo con Abraham y con José, ¿también puede hacerlo contigo? Sí, contigo. Con tu historia. Con tus desafíos. Con todo lo que hoy parece imposible. Cuando pones tu fe en Dios, no estás creyendo en una idea. Estás confiando en alguien que tiene el poder de cambiarlo todo. Pero aquí viene una verdad que pocos mencionan. El mayor milagro no siempre ocurre afuera. Muchas veces, ocurre dentro de nosotros. Dios no solo transforma las circunstancias, Él transforma el corazón. Usa las pruebas para moldear tu carácter, fortalecer tu espíritu y acercarte más a Él. Cuando decides confiar en Dios en medio de las dificultades, Él te transforma para que te parezcas más a Cristo. Te convierte en testimonio vivo de su poder y de su amor. Si hoy sientes que las circunstancias son demasiado grandes, recuerda esto. Dios es más grande que cualquier problema. Abraham creyó, incluso cuando todo parecía perdido. José perseveró, aunque todo a su alrededor se derrumbaba. Y tú también puedes elegir confiar. La fe tiene el poder de mover montañas, pero más aún, tiene el poder de cambiar la forma en que enfrentas cada desafío. Porque cuando sabes que Dios está contigo, el miedo pierde su fuerza. Ese es el segundo gran regalo de la fe. Se convierte en un escudo contra el temor. El miedo paraliza, nos impide avanzar, pero la fe activa nuestra confianza en que no estamos solos, en que Dios pelea nuestras batallas, incluso cuando no entendemos el proceso. Mira a David. Mientras todo un ejército temblaba ante Goliat, él avanzó con valentía, no porque fuera más fuerte, sino porque su fe era más grande que su miedo. La fe lo protegió, le dio seguridad y le entregó la victoria. Y eso es lo que la fe puede hacer en tu vida. Cuando las dudas te rodean, cuando el temor intenta apoderarse de tus pensamientos, la fe te recuerda que Dios está contigo, que no has sido abandonado y que la victoria sigue siendo posible. Los discípulos de Jesús también sintieron miedo. En medio de la tormenta, creyeron que iban a morir, aun teniendo al Salvador en el mismo barco. Pero cuando clamaron, Jesús se levantó, habló al viento y al mar, y todo se calmó. Entonces les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ese pasaje nos deja una lección clara. El miedo siempre intentará desviarte, pero la fe te recuerda quién está contigo en medio de la tormenta. Pablo escribió en Efesios que debemos usar el escudo de la fe para apagar los dardos del enemigo. Esos dardos son pensamientos de duda, ansiedad, desesperanza. Pero la fe, cuando es firme, protege nuestra mente y nuestro corazón. ¿Y cómo se fortalece esa fe? A través de una vida de comunión constante con Dios. Una fe fuerte no aparece de la nada. Se construye día a día, en oración, en la palabra, en la intimidad con el Señor. Y si sientes que el miedo muchas veces te supera, que tu fe se debilita y que tu tiempo con Dios se ha vuelto inconstante, quiero ayudarte. Imagina lo que pasaría si cada día comenzaras con una palabra de aliento, una oración poderosa y la convicción de que el cielo está de tu lado. Así como David enfrentó a su gigante, así como los discípulos sobrevivieron a la tormenta, así como Josué lideró al pueblo hacia la tierra prometida. Tú también puedes vivir una vida de fe firme,
activa y transformadora. Descarga hoy mismo el devocional haciendo clic en el enlace del primer comentario fijado. Da ese primer paso hacia una vida más profunda, más fuerte, más llena de Dios. Él ya está obrando. La pregunta es, ¿estás listo para confiar? ¿Qué pasaría si te dijera que tu fe puede activar milagros en tu vida, hoy mismo? No estamos hablando de una teoría bonita ni de una idea religiosa. Estamos hablando de lo sobrenatural, real, poderoso, vivo. La tercera cosa que sucede cuando depositas tu fe en Dios es que comienzas a experimentar lo imposible. Porque la fe no es un simple pensamiento positivo. Es la llave maestra que abre la puerta al poder sobrenatural de Dios. Y cuando esa puerta se abre, lo que parecía perdido, vuelve a la vida. Lo que parecía roto, se restaura. Lo que parecía imposible, sucede. La Biblia está repleta de historias de personas comunes, que por la fe, vieron lo extraordinario. Milagros que desafían la lógica, que rompen las leyes naturales, que solo pueden explicarse con una palabra, Dios. Jesús mismo dejó claro durante su ministerio: la fe es la condición para que lo sobrenatural ocurra. ¿Recuerdas a la mujer que sufría de hemorragia durante 12 años? Probó todo. Fue a todos los médicos. Gastó todo lo que tenía. Nada funcionó. Pero tuvo una sola convicción: si tan solo toco el borde del manto de Jesús, seré sanada. Y así fue. Un toque. Una fe inquebrantable. Y el milagro ocurrió. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Marcos 5:34. ¿Te das cuenta? No fue el manto. No fue el contacto físico. Fue la fe. Eso es lo que activa el poder de Dios. Jesús también dijo algo que debería sacudirnos por dentro. Si tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete, y se moverá. Mateo 17:20. No es el tamaño de la fe lo que importa. Es la calidad, la genuinidad, la confianza real en un Dios que no falla. Uno de los milagros más asombrosos es el de Pedro, caminando sobre el agua. Sí, lo escuchaste bien. Pedro caminó sobre el agua. ¿Por qué? Porque creyó. Jesús le dijo: ven. Y Pedro salió del barco. Y mientras su mirada estaba en Jesús, hizo lo imposible. Pero apenas permitió que el miedo entrara, comenzó a hundirse. ¿Te suena familiar? Cuando quitamos los ojos de Dios y nos enfocamos en las circunstancias, nos hundimos. Pero cuando confiamos, caminamos sobre las aguas del problema. Jesús no cambió. Su poder sigue intacto. Y sus milagros aún están disponibles. Todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. Pero atención. No estamos hablando solo de milagros físicos. La fe también activa milagros en lo profundo del alma. Milagros emocionales. Milagros espirituales. Milagros que sanan lo que nadie más puede ver. Dios puede restaurar tu matrimonio, sanar tu corazón roto, liberarte del miedo, la ansiedad, la adicción, la culpa, el odio, la duda. Todo esto comienza cuando decides confiar. Mira a Bartimeo, ciego, mendigo, rechazado, pero cuando Jesús pasó cerca, gritó con toda su alma: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque todos quisieron callarlo, su fe gritó más fuerte. Jesús lo llamó, y cuando Bartimeo se acercó, le dijo: tu fe te ha sanado. Marcos 10:52. ¿Notas el patrón? Una fe verdadera, valiente y persistente provoca una respuesta del cielo. Lo mismo puede ocurrir en tu vida, pero debes estar preparado. Dios no siempre actúa como esperamos. A veces el milagro llega de una forma que no entendemos al principio, pero luego todo cobra sentido, porque el mayor milagro no es ver una montaña moverse, es ver tu corazón transformado, es ver tu fe crecer en medio del dolor, es ver a Dios usando tus heridas para sanar a otros. Así que si estás esperando una cura, una respuesta, una provisión, una restauración, cree, confía, aférrate a Él, porque cuando tienes fe, lo sobrenatural deja de ser algo del pasado y se convierte en tu presente. El mismo Jesús que le dijo a Bartimeo: tu fe te ha sanado, hoy te dice a ti:
Si tienes fe, verás lo imposible suceder en tu vida. No es una promesa vacía, es una verdad eterna. Y si hoy estás pasando por una prueba, necesitas escuchar esto. La cuarta cosa que ocurre cuando depositamos nuestra fe en Dios es que esa fe nos mantiene firmes en medio de las tormentas. Sí, tormentas. Porque la vida cristiana no es un camino sin dolor. No es una ruta sin pérdidas, ni momentos de incertidumbre. Pero hay algo que nos diferencia. Y es esto. La fe nos da la fuerza para seguir de pie cuando todo tiembla. La fe no elimina el dolor, pero nos da poder para atravesarlo con una convicción inquebrantable. Dios está en control. Y cuando todo se derrumba, esa fe es lo que nos sostiene, nos fortalece, nos transforma. Uno de los ejemplos más impactantes está en la historia de Job. Un hombre que lo perdió todo, bienes, salud, incluso a sus hijos. Y aún así, con el alma rota, pudo decir, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Job no entendía el porqué, pero sí sabía en quién confiaba. Su fe en el carácter de Dios nunca vaciló. Y por eso, Dios lo restauró completamente, doblando sus bendiciones. Lo que vivió Job, también lo puedes vivir tú. Porque las pruebas no son castigos. Son procesos de formación divina. Como lo dice Santiago 1:2-4. Tengan por sumo gozo cuando enfrenten diversas pruebas, porque la prueba de su fe produce perseverancia. Las pruebas no vienen para destruirte, vienen para madurarte, para forjarte, para llevarte más cerca de Dios. Mira la historia de José, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado, encarcelado por años. ¿Y sabes qué hizo José? No se rebeló, no se rindió. No perdió la fe. Supo que había un propósito en medio del dolor. Y con el tiempo, Dios lo levantó como gobernador de Egipto. Y cuando por fin entendió todo, pudo decir, ustedes planearon hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Génesis 50:20. Eso es lo que hace la fe. Nos da una visión más alta, más profunda, más eterna. ¿Quieres otro ejemplo? Pablo, perseguido, golpeado, encarcelado, naufragado. ¿Y qué dijo? Los sufrimientos del presente no se comparan con la gloria venidera que nos espera. Romanos 8:18. Eso es fe. Ver más allá del dolor. Creer que esto que vives hoy no es el final. Es parte de algo mayor. Y ahora quizá te preguntes, ¿cómo puedo mantenerme firme cuando me siento débil? ¿Cómo fortalecer mi fe cuando todo a mi alrededor se cae a pedazos? La respuesta está en Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más te llenas de su palabra, más fuerte se vuelve tu fe, más claridad tienes, más paz recibes. Y si te cuesta orar, si sientes que no puedes más, escucha esta promesa de Dios en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, y te sostendré con mi mano victoriosa. La fe no siempre cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero siempre cambia nuestro corazón. Y eso lo cambia todo. Así que no dejes de creer, no dejes de orar, no dejes de confiar, porque tu prueba de hoy puede ser el testimonio glorioso de mañana. ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio, justo cuando más lo necesitas? Hoy descubrirás por qué no lo está. Y cómo, incluso en los momentos más oscuros, Él está más cerca de lo que imaginas. Dios no prometió una vida sin pruebas, pero sí nos prometió su presencia en medio de ellas. Una de esas poderosas promesas está en Filipenses 4:6-7. No se angustien por nada, presenten sus peticiones a Dios en oración y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Cuando oras, cuando hablas con Dios, Él responde con paz. Una paz que el mundo no puede entender ni quitar. Y aquí está la clave. Las pruebas no solo revelan nuestras debilidades, también son escenarios donde el poder de Dios brilla con mayor intensidad.
Pablo lo dijo claramente en 2 Corintios 12:9. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconoces que no puedes más, Dios entra en escena, y lo que era tu punto más débil, se convierte en tu mayor testimonio. Así que, si estás pasando por un momento difícil hoy, no es el fin, es el principio de un mover de Dios en tu vida, como lo fue con Job, como lo fue con José, como lo fue con Pablo. Dios sigue siendo el mismo, y sigue obrando, incluso cuando no lo ves. Ahora escucha esto. La quinta cosa que ocurre cuando depositas tu fe en Dios, es que Él te recompensa. Sí, has leído bien. La fe verdadera siempre es recompensada. Hebreos 11:6 lo dice sin rodeos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe, y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Quieres ver la mano de Dios moverse en tu vida? Entonces búscalo, con todo tu corazón, porque la recompensa es real. A veces es visible, una sanidad, una provisión, una respuesta inesperada. Otras veces, es aún más poderosa. Paz en medio del caos, fuerza en medio de la debilidad, gozo en medio del llanto. Mira el caso de Abraham. Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, confiando en Dios. Y justo en el último momento, Dios proveyó. Un carnero apareció, y la fe de Abraham fue honrada de forma gloriosa. ¿Y qué decir de la viuda de Sarepta? En medio de una sequía brutal, dio lo último que tenía al profeta Elías. ¿Y qué hizo Dios? Multiplicó su harina y su aceite todos los días, hasta que la lluvia regresó. Así recompensa Dios la fe, en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo imposible. Jesús mismo lo afirmó en Marcos 10:29-30. Nadie que haya dejado algo por causa mía y del Evangelio, quedará sin recibir 100 veces más, aquí y ahora, y en la vida eterna. Sí, la fe que entregas hoy, se transforma en bendición mañana. Tal vez no en el tiempo que tú esperas, pero sí en el tiempo perfecto de Dios. Y no lo olvides, la mayor recompensa de la fe no es una casa, un trabajo o un milagro. Es la vida eterna. Juan 3:16 lo deja claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nada se compara con eso. Pero incluso antes del cielo, Dios también te recompensa aquí, en la tierra. ¿Con qué? Con algo que este mundo no puede ofrecerte. Paz, verdadera paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una de las más preciosas recompensas de vivir por fe. Y hay más. La fe también te regala una relación profunda e íntima con Dios. Jesús lo dijo en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Cuando tu fe permanece firme, tu vida comienza a florecer de formas que no puedes explicar. Así que si hoy estás creyendo, esperando y confiando, no estás perdiendo el tiempo. Dios ve tu fe, Dios honra tu fe, y en su momento perfecto, la recompensa llegará. ¿Sientes que tu fe está siendo puesta a prueba? ¿Te preguntas si Dios realmente está contigo en medio de las tormentas? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar radicalmente tu vida espiritual. A veces, la recompensa de la fe no se manifiesta en cosas visibles, sino en algo mucho más profundo. Una transformación interior que te llena de paz, esperanza y la certeza de que Dios tiene un plan eterno para ti. En Hebreos 12:12 nos llama a fijar nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él no solo inicia ese fuego en tu corazón, Él lo sostiene hasta el final. Y al final de este viaje de fe, nos espera la recompensa suprema, vivir eternamente a su lado. Pero no tienes que esperar al cielo para experimentar las promesas de Dios. Puedes comenzar ahora. Confía, cree y aférrate a su palabra. Tu fe no es en vano. Dios recompensa a los que lo buscan con todo el corazón. Y si hoy deseas fortalecer tu fe y comenzar a ver esas recompensas en tu vida diaria, tengo algo especial para ti. Descarga ahora mismo el devocional digital, una herramienta poderosa para desarrollar una vida de oración constante, profunda y transformadora.
A lo largo de este vídeo vimos cómo la fe nos permite ver más allá de las circunstancias, protege nuestro corazón del miedo, abre puertas a milagros, nos sostiene en las pruebas y nos garantiza recompensas eternas y aquí en la tierra. Cada historia bíblica, Abraham, Job, David, Pablo, tiene algo en común. Todos enfrentaron desafíos, pero su fe los sostuvo, y Dios nunca los dejó solos. Y si lo hizo por ellos, también lo hará por ti. Recuerda esto, la fe no es una opción, es esencial. Sin ella, no puedes experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para tu vida. Así que sigue firme, sigue creyendo, y no permitas que los miedos apaguen la llama de tu fe. El Dios en quien confías es el mismo que hace lo imposible posible. Oramos juntos. Entrega hoy tus cargas, tus temores y tus batallas al único que tiene el poder para transformarlo todo. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, hoy venimos ante ti con gratitud y confianza. Tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Te damos gracias porque incluso en medio de la incertidumbre, podemos descansar en tu fidelidad, sabiendo que jamás nos abandonas. Padre, entregamos cada área de nuestra vida en tus manos. Ayúdanos a caminar por fe, no por vista. Renueva en nosotros el fuego de la fe, y que podamos experimentar tu paz, tu provisión y tu cuidado todos los días. Gracias por lo que ya hiciste, y por todo lo que aún harás. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Piensa en una, 2 o 3 personas que necesiten escuchar esto hoy. Dios puede usarte como instrumento de bendición en sus vidas. Comparte, comenta, suscríbete, y no olvides descargar el devocional en el primer comentario fijado, porque cuando caminas por fe, todo cambia.